Bueno, volvimos a este nuevo formato. No es tan nuevo, es realmente viejo. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy no voy a hablar de temas de pronto tan suaves, tan soft, son temas más heavy, más hard, más duros. Hoy voy a hablar o voy a hacer un conteo de 3 mafiosos colombianos que no han gozado la fama que ha gozado Pablo Escobar, pero que fueron tal vez peores que Pablo Escobar. Bueno, esta lista la encabezamos con Orlando Henao. Orlando Henao fue un lugarteniente del Cartel del Norte del Valle. Fue una persona que también hizo parte del grupo de los Pepes. El grupo de los Pepes era el grupo que dio a cacería a Pablo Escobar. Y los Pepes, paréntesis, no solamente fueron criminales o mafiosos cazando a Pablo Escobar, sino también hubieron instituciones del gobierno, como en su debido momento el extinto DAS, como fuerzas de inteligencia americana, como lo fue la DEA, supongo que el FBI, la Interpol, bueno, en fin, una serie de instituciones internacionales, y a nivel nacional también de Lampa estuvo lo que fue el cartel de Cali, el cartel del Norte del Valle, que fueron o que eran en su momento los principales enemigos del cartel de Medellín, del cual Pablo Escobar era miembro, pero no único cabecilla. Recordemos que Pablo Escobar tuvo 2 socios, que fue Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, y que fue el clan Ochoa, que actualmente para mí, abro paréntesis, para mí el jefe de Pablo Escobar fue el clan Ochoa en su debido momento. Pero ojo, esto no es algo que sea confirmado o certificado por la ciencia. Bueno, volviendo nuevamente a Orlando Henao. Orlando Henao tuvo una característica bastante chistosa, y es que cuando él se decidió entregar a la justicia en el año 95, sí, se entregó, así como escuchaste, no lo capturaron, se entregó voluntariamente. Lo hizo porque tenía miedo a que el gobierno pudiera investigarlo y pudiera encontrar que tenía ciertas precisiones con el mundo del narcotráfico y en su momento pudiera ser solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos, motivo por el cual decidió entregarse y decir: marica, la tengo fácil ahorita, no hay tanto buroló, me entrego y me evito una extradición, pago unos años de cárcel, entrego unas propiedades, negocio con el gobierno colombiano y ya todo está bien, todo está bello y bonito. Pues resulta que este sujeto cuando se entregó sí era requerido por la justicia, pero no por narcotráfico, sino por enriquecimiento ilícito, ya que él cambió la forma de ver al narcotraficante. Ya el narcotraficante no era alguien visajoso que tenía camionetas, lujos, mansiones, mejor dicho, todo esto como lo ven de Nápoles en Pablo Escobar con hipopótamos, motos, jet ski, bueno, una serie de huevonadas. No, este sujeto ni siquiera le gustaba que eligieran patrón, porque es que él era un empresario, entonces era un sujeto que se vendía como empresario, pero paradójicamente con sus negocios fachada no logró convencer al gobierno colombiano de que su enriquecimiento provenía de ello, sino que el gobierno dijo: tienes mucho patrimonio, pero no sabemos finalmente de dónde proviene, te vamos a investigar. Ese era el crimen o ese era el delito por el cual está siendo investigado al momento de entregarse, no por narcotráfico. Finalmente este sujeto, a manos de uno de los hermanos de los Rodríguez Orejuela, que eran cabecillas del cartel de Cali, porque este sujeto también, después de que capturó a Pablo Escobar, el grupo de los Pepes se disolvió, las treguas de paz de muchos carteles también se disolvieron y consigo volvió la guerra del cartel de Cali versus el cartel del Norte del Valle. Entonces, Orlando Henao, al haberse deshecho de sus principales enemigos, que eran Pablo Escobar y que eran los hermanos Rodríguez, pues dijo: ya aquí fue, me entrego y todo bien. Un tipo con mucha visión que cambió la forma de ver el negocio, pero que lamentablemente el tiro le salió por la culata. El segundo miembro de esta lista se llama Carlos Castaño. Carlos Castaño también tuvo íntima conexión incluso con Orlando Henao. Carlos Castaño hizo parte de la dinastía de los hermanos Castaño, fundadores de las AUC, Autodefensas Unidas Colombianas, en la década de los 80, a causa de que estaban cansados de ser extorsionados por las guerrillas comunistas, grupos que en realidad no son guerrillas, son grupos narcoterroristas. O sea, creo que aquí hay un problema de descripción. Ellos se venden como guerrillas, pero
En realidad nunca han sido una guerrilla, siempre han sido un grupo narcoterrorista. Lamentablemente es un conflicto ideológico, pero en la praxis esto tiene absolutamente nada que ver con lo que profesan, con lo que hacen. Vamos a Carlos Castaño. La guerrilla de las FARC en el año del 81 a José Antonio Castaño, padre de los hermanos Castaño, piden la extorsión, la pagan los hermanos Castaño, vuelven a pedir extorsión, vuelven a pagar la extorsión y le entregan a su papá en un féretro. Lamentablemente, esto causó mucho dolor en la familia de los Castaño y en su momento ya eran empresarios, ya tenían cierto reconocimiento y decidieron crear o fundar un grupo en el que pudieran protegerse los ganaderos, los empresarios y una serie de personas influyentes en el sector para no ser más extorsionados por estas guerrillas. En ese afán de dejar de ser extorsionados, pues nacen las AUC. En su debido momento, las AUC también fueron auspiciadas o patrocinadas por Pablo Escobar. Esto llevó a que Fidel Castaño, que era el hermano mayor y el que tenía el control en su momento, protegiera un poco a Pablo Escobar, pero Carlos Castaño era un sujeto que era el hermano menor, ¿no? Era un sujeto muy inteligente. La gente que lo conoció incluso decían que era una inteligencia que no era normal para su edad, que era una persona bastante avanzada a su edad en razón a sus pensamientos y a su forma de obrar, ¿no? Porque a la corta edad de 19, 20 años, este sujeto ya mandaba ejércitos, ya había ido a Israel y se había entrenado militarmente y tenía una serie de cosas que uno diría, bueno, un tipo a los 19 años, pues no es muy común, no fácil que sea un sujeto como como tan claro con el asunto, ¿no? Carlos Castaño tiene dos momentos bastante interesantes que son los que voy a mencionar acá y que incluso se correlacionan, ¿vale? El primer momento es que para Carlos Castaño le aducen a Carlos Castaño la desaparición de su hermano mayor, de Fidel Castaño, y esto es algo pues que nunca se ha comprobado a ciencia cierta, pero que en el mundo de la mafia se rumorea, ¿no? Y el segundo momento que se correlaciona con el que acabo de mencionar es que, como les comentaba, Fidel Castaño protegía a Pablo Escobar, pero Carlos Castaño, siendo un sujeto pronto un poco más leído, un poco con un criterio, digo leído porque dicen que el hombre era muy dado a leer filosofía y una serie de cositas que bueno, son cosas que como que no se han comprobado, pero que probablemente, según como lo describen, es muy posible que sí, ¿no? Pero este sujeto tenía a priori un juicio moral mucho más, digamos, que elaborado que sus hermanos y que incluso tal vez que cualquier miembro de estas mafias. Y él odiaba a Pablo Escobar por los vejámenes que Pablo Escobar practicaba o realizaba en contra pues, de la sociedad e incluso pues, de las cosas que sucedían, ¿no? Lo que ya saben que hizo Pablo Escobar, ¿no? Entonces, incluso en el momento en que Pablo Escobar estaba fugándose pues, de los Pepes, parece que Fidel Castaño le da asilo en una de sus fincas y Carlos Castaño le dice, hey, aquí fue, vamos a darle piso a este man, lo tenemos en bandeja de oro. Pero Fidel no dejó. Entonces aquí está la conexión que digo que puede haber entre el punto 1 y el punto 2. No es comprobado, es una conexión que yo me estoy inventando, que estoy intentando visibilizar, pero probablemente ese sujeto, al ver que el hermano protegía al mafioso, probablemente pudo haberle cogido pues ira al hermano, a pesar de que las AUC también estaban medio en el bando de los Pepes, medio no, ahí es paradójico también porque sí, o sea, jugaban como a ser el juez y parte, ¿no? Entonces, pues, es bastante interesante esta historia aquí en realidad de Castaño, de Carlos Castaño. Entonces, fue un sujeto muy inteligente que finalmente, pues, fue dado de baja y, en fin, ahí termina como su historia criminal bastante complicada, ¿no? Pues no acaba ahí, pero es mucho más larga y sería chévere hacer un video solo de él, pero digamos que menciono dos de las cosas importantes por las cuales hay que mencionarlo y creo que merece más reconocimiento incluso del que se le ha dado, ¿no? Y el tercer miembro de esta lista es Víctor Carranza y todos tienen que ver con Pablo Escobar y con la SAUCE de alguna otra forma, directa o indirectamente. Y aquí va. La relación que tiene Víctor Carranza, bueno, ¿pero qué? ¿Quién fue Víctor Carranza? Bueno, tú que no sabes quién fue Víctor Carranza es el papá esmeraldero, el padre esmeraldero de ese negocio acá en Colombia, ¿no? Recordemos que las esmeraldas son un bien mineral que se produce en pocas zonas del mundo. Colombia es uno de los países donde más hay minas de esmeralda, junto con otro país de África que no me acuerdo del nombre, pero que
El papá de Elon Musk se dice que tenía minas de esmeralda en este país del África y se dice que ahí el hombre amasó una gran fortuna y apalancó después Elon Musk en esas esmeraldas pues todo el imperio de lo que hoy día es lo que mantiene Tesla y SpaceX y todas sus huevonadas raras. ¿Listo? Cierro paréntesis. Víctor Carranza era el padre de las esmeraldas en Colombia. El hombre se encontró una de las esmeraldas más grandes del mundo en Muso, Boyacá. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo es que es. Sé que es atributo a dos montañas que hay allá, creo que es Era y Fuso, algo así, Muso y Era, que eran como algo de la cultura como indígena de la zona y así, pero bueno. El asunto es que el hombre, ustedes saben que la plata llama plata y la plata llama enemigos, envidias y ajá, ajá, ajá. En ese momento de los 80, donde está en auge el narcotráfico, la violencia y todas estas cosas, pues obviamente muchos grupos como las guerrillas nuevamente, como los carteles nuevamente quisieron caerle a él y Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los socios principales de Pablo Escobar del cartel de Medellín, quiso hacerle la guerra a Víctor Carranza para quitarle el poder esmeraldero. Y esto llevó a que Víctor Carranza dijera, yo soy esmeraldero, aquí estoy, aquí me quedo. Y defendió su pedazo como fue posible, con uñas, con todo, pero fue una guerra cruenta que se libró, que se llamó la Guerra Verde en la década entre los 80s y los 90s, que tuvo injerencia de muchos grupos criminales contra los esmeralderos, pero principalmente eran esmeralderos contra todos ellos y Gonzalo Rodríguez Gacha, que empezó a amasar fortuna para también crear ejércitos en el negocio del narcotráfico. También lo querían extorsionar las guerrillas, todo esto llevó a que creara su propio ejército de paramilitares y a la vez también en su debido momento saliera con las AUC. Pero eso fue mucho más adelante, porque inicialmente incluso también peleó contra las AUC, porque las AUC también querían tener control e injerencia en el negocio esmeraldero. Al tiempo es que ya después las AUC se dieron cuenta de que no podían pelear contra el poderío militar de Víctor Carranza, pues decidieron hacer una tregua, incluso unir fuerzas para pelear en contra de todos sus enemigos que tenían. Y bueno, amigos, este es todo el video, los tres mafiosos que para mí han sido muy importantes también para Colombia y que incluso deberían tener un reconocimiento internacional que no han tenido. Bueno, una de mis conclusiones, es lo que yo pienso. Si no estás de acuerdo, yo pienso que muchos de estos sujetos no han tenido el reconocimiento tan grande como ha tenido Pablo Escobar en el mundo de la mafia, porque a la final estos sujetos entendieron que el asunto era untar al gobierno, pero no volverse el gobierno. Creo que esto llevó a que ellos pudieran crear una maquinaria, desarrollar una maquinaria de corrupción tan grande, pues que a la final siempre fueron protegidos, mientras que Pablo Escobar, recordemos que le declaró la guerra al gobierno, y esto fue cuando empezó a librarse el momento más oscuro, violento y trágico de la historia colombiana referente a la mafia, ¿no? Entonces, Víctor Carranza, Carlos Castaño y Orlando Henao entendieron que el cambio en el negocio del narcotráfico era un cambio de la mentalidad, era venderse como algo socialmente aceptado, y nos llama la atención de el gobierno y las fuerzas que pudieran de verdad combatir, no solamente militarmente, sino también ideológica y moralmente, ¿no? A la final eso también son guerras en ese espectro, ¿no? Pero bueno, eso será para otro video. Entonces, una de las cosas que yo pienso es eso, que estos sujetos al haber creado un engranaje más vinculante con las fuerzas estatales, lograron salir bien o mejor librados de todos esos, digamos, crímenes y conflictos que lo que Pablo Escobar hizo. Entonces, bueno, si te gustó este video, no está por más suscribirte, comentarte, dar like, compartir y estar pendiente de las nuevas actualizaciones. Nos vemos en un próximo. Chao.